Iniciamos la oración y Listo, cuando ya puedes dar el contexto. y después tú colocas el esto. Ok. Bueno, coloquémonos en presencia de Dios, que todo este momento que vamos a compartir sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Danos tu Espíritu Santo, Señor, para que Él abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento a lo que nos quiere decir a todos y cada uno, y que todo sea para honor y gloria tuya, bien de hombres y mujeres y de toda tu iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a ver una charla del Padre Fray Nelson, que él ha hecho a la arquidiócesis, a los diáconos, incluso ha hecho unos retiros a la arquidiócesis, pero es interesante la manera como es otra forma de verlo y forma muy sencilla, pero me parece muy interesante la posición, el aporte, me parece que es incluso un aporte nuevo que hace sobre el diaconado permanente, me parece muy interesante. Entonces está alrededor de 50 minutos, de pronto nos queda algo al final para compartir, pues, pues lo que nos ha gustado, o alguna opinión o algo, ¿no? Entonces, quedamos en tus manos, Héctor. Listo. Si quiere, apaguemos micrófonos para que podamos estar. Y de pronto también cámaras. También un saludo a la Santa Virgen María, además de la oración que ya hemos hecho, sobre todo para pedir la intercesión de ella y que nosotros podamos acoger la palabra divina con la docilidad, con la prontitud, con el amor que ella la recibió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La parte Amigos, especial del nuestra pollo, pues es que charla, con viene el favor de bañado, Dios, va a digamos, tener en dos partes. salsa medio picante. La primera es una parte bíblica y la segunda es una parte eclesial. La Biblia y la Iglesia, para hablar del ministerio hermoso de los diáconos permanentes en el mundo y en la Iglesia de hoy. Dos partes. La primera va a ser un poco más extensa, la parte bíblica, porque en mi experiencia de servicio a los diáconos he podido ver que las raíces tan bellas que tiene el diaconado a veces no las tenemos con toda su fuerza, con toda su presencia. Entonces, las dos partes son un poco desiguales porque la primera va a ser más amplia, la Biblia. Entremos en esa parte precisamente. Seguramente recordamos que hay un pasaje bíblico que nos habla expresamente de la institución de los primeros diáconos. Y yo quiero que comencemos ahí. Por favor, para sus apuntes, como bien decía Pascual, es algo que suelo pedir y creo que a todos nos hace bien que tengamos a mano en donde escribir y también la Sagrada Escritura. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, encontramos un evento que dio origen, casi diríamos de una manera accidental, dio origen a los primeros 7 servidores, los primeros 7 diáconos. Eso también sabemos muy bien, que la palabra diáconos en griego quiere decir servidor. Eso lo tenemos claro. Pero yo creo que hay algo que debemos destacar, mis amigos, algo muy importante. Si nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que el recorrido de la comunidad cristiana era como muy bello, como muy tranquilo. Sin embargo, debo decir, ya se había presentado
un acontecimiento enojoso y un poco escandaloso con una pareja, con un matrimonio. Pero ese no es tema nuestro en este momento. Ananías y Zafira trataron de aparentar una generosidad que no tenían, y entonces ellos vendieron un terreno y se pusieron de acuerdo para decirle a Pedro el apóstol que lo habían vendido por un precio que no era la verdad. Lo habían vendido con mayor precio y querían quedarse con una parte y a la vez aparecer como generosos. Esta historia tiene su desenlace en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Pero si tú quitas ese acontecimiento, todo lo que se cuenta en Hechos de los Apóstoles hasta ese punto hace referencia a una comunidad cristiana tan bella, podríamos decirla casi idílica, una comunidad donde hay amor, hay comprensión, hay crecimiento, hay compartir. No se nos olvidan aquellas expresiones que están en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el mismo capítulo que nos habla de Pentecostés. Ahí se nos dice, tenían todo en común. Es decir, era una maravilla aquella gente. Pero de repente, en el capítulo 5, pues ya conté que sucede lamentablemente esta situación escandalosa, ¿no? Este escándalo con Ananías y Zafira. Y en el capítulo 6 aparece un escándalo a gran escala. Y ahí es donde se habla de diáconos. Y ahí es donde vamos a encontrar nuestra primera hermosa enseñanza para hoy. ¿Cuál era el problema? Recordemos un poco. El tema es que el evangelio se estaba predicando en primer lugar a los judíos. Pero como sabemos, había también personas no judías que tenían un gran afecto, una gran admiración y respeto por el judaísmo. A estos se les solía llamar los prosélitos. Prosélitos, la palabra prosélito significa algo así como el seguidor. Y entonces, en el episodio de Pentecostés, tú te encuentras que en el episodio de Pentecostés se nos dice que había muchos que venían de distintas partes, que venían de Roma, venían de Libia Cirenaica, que venían de Tarso, venían de muchos lugares en la fiesta de Pentecostés. ¿Y por qué había tanta gente de esos lugares en Pentecostés? Porque eran simpatizantes del judaísmo. Los simpatizantes del judaísmo venían de todas esas regiones y la lengua común en todas esas regiones era el griego. A pesar de que el imperio era imperio romano, la lengua que más se hablaba era el griego. Una versión, llamémosla popular del griego, se llamaba el griego común. Eso en griego se dice hekoineglota, la lengua común. Y comúnmente, de modo ordinario, se le llama a ese griego koiné. Entonces, todos estos simpatizantes del judaísmo hablaban en general entre sí y bueno, se expresaban en griego. Mientras que los judíos, aunque muchos conocían griego, que era la lengua franca, era lo que más se hablaba en el imperio, aunque muchos sabían griego, ellos se mantenían muy firmes en su hebreo. Tengo que hacer toda esta explicación para que veamos qué es lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles capítulo 6. ¿Y qué sucedió entonces? Que cuando los apóstoles empiezan a predicar, sobre todo San Pedro, la gente empieza a unirse a ellos, pero en grandes cantidades. De hecho, encontramos que en el solo día de Pentecostés se les unieron unas 3,000 personas. Eran conversiones masivas. Pero si tú recuerdas, en Pentecostés no solamente había gente de Jerusalén, sino que había muchos prosélitos, es decir, de los de lengua griega. O sea que había gente de lengua hebrea y gente de lengua griega. Pero el problema no era lingüístico. El problema es que los de lengua hebrea eran los judíos, los circuncidados, los de a de veras, los de a toda la vida. Mientras que los de lengua griega eran los prosélitos. Eran gente que venía del paganismo y que se acercaba con afecto y con respeto al judaísmo. En el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles estalla una división. Resulta que antes nos había dicho San Lucas
que la repartición de los bienes, el compartir de bienes, era muy generoso. ¿Y tú te acuerdas cuál era la norma para compartir los bienes? Porque ellos tenían una norma. La norma era que se le daba a cada uno según su necesidad. Esa era la norma. ¿Pero qué pasó? Esto es muy triste lo que pasó. Porque, ¿sabes? Resulta que los que repartían esos bienes, por ejemplo, alimentos y cosas parecidas, eran en general judíos, que tenían como un cierto lugar privilegiado dentro de la comunidad cristiana. Es decir, judíos convertidos al cristianismo. No judíos que se habían quedado en el judaísmo, sino convertidos al cristianismo. Y entonces ahí viene la queja, que es a donde queríamos llegar. ¿La queja cuál es? Que a los de lengua hebrea se les daba más y a los de lengua griega se les daba menos. Es decir, había una discriminación, había un favoritismo, había un cierto elitismo. De modo que los de lengua hebrea se consideraban, pues todos eran cristianos, pero se consideraban cristianos de primera. Mientras que los de lengua griega eran algo así como los cristianos de segunda clase. Y por eso a la hora de repartir las ayudas, típicamente ayudas a las personas más necesitadas, y en la Biblia el ejemplo típico de la persona necesitada es la viuda y el huérfano. Entonces en la repartición a las viudas resulta que les daban siempre más a las de lengua hebrea y les daban menos a las de lengua griega, con lo cual se indica que había esa especie de división, había esa especie de elitismo, había esa especie de fractura. Y la respuesta del Espíritu Santo fueron los diáconos. Por favor, frase para que la tengas en cuenta. El diácono está llamado, en primer lugar, a sanar las heridas de la iglesia. Lo muestra la Biblia, lo muestra la Sagrada Escritura, especialmente en el texto que estamos citando, capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿para qué son los diáconos? La primera respuesta bíblica, la primera respuesta auténtica es, el diácono está llamado a ayudar a sanar las heridas de la iglesia. Está llamado el diácono a propiciar la unidad del cuerpo de Cristo. Y si lo piensas bien, esto sí que se cumple en el diácono permanente. El diaconado transitorio, el que muchos, como este servidor de ustedes, hemos recibido, por supuesto que tiene inmenso valor y le marca a uno completamente la espiritualidad. Yo todos los años celebro mi ordenación diaconal, a mí no se me olvida. Y a mí no se me olvida que varios de mis hermanos frailes me dijeron, el día de mi ordenación, llegarás a ser presbítero con la bondad de Dios, pero no se te olvide que eres diácono hasta la muerte. El diaconado transitorio es precioso, pero el diaconado permanente es el que mejor revela lo que estamos diciendo en esta frase central. El diácono es ministro de la unidad dentro de la iglesia. Y si lo piensas bien, el diácono permanente sí que realiza esto. ¿Por qué? Porque el diácono permanente está como en un cruce de caminos. El diácono permanente te lo encuentras, por ejemplo, ¿en dónde te lo encuentras? Alguien dirá, en todas partes. El diácono permanente te lo encuentras, ¿en dónde? Participa plenamente de la realidad laical y participa plenamente de la realidad clerical. Por supuesto que si estudiamos la teología, sabemos que el diaconado introduce en el orden clerical. Es decir, los diáconos son efectivamente clérigos, pero es un clérigo muy particular. Es un clérigo que tiene su esposa. Es un clérigo que tiene sus hijos. Es un clérigo que tiene que responder a necesidades de este mundo tan parecidas, tan similares, que podríamos decir son las mismas que viven los demás cristianos, lo que viven los laicos.
Lo que te quiero decir y lo represento con este símbolo es que el diácono es este eslabón, es el eslabón de conexión, es el punto de unión que ayuda a que la iglesia jerárquica no se le olvide que necesita para la plenitud de su misión trabajar junto con los laicos. Y a su vez, el diácono permanente es aquel que le recuerda al laico que la plenitud de la vida divina la recibimos siempre a través de los sacramentos, los cuales dispensa Dios fundamentalmente en relación con el sacramento principal, el sacramento de la Eucaristía que nos une al sacramento del orden. Entonces, primera enseñanza bíblica, desde su origen, el diácono es un hombre de unidad. Desde su origen, el diácono está llamado a sanar las tensiones, las heridas, a conectar, a unir. Estos 7 diáconos fueron nombrados por los apóstoles. Yo me acuerdo solo los nombres de 3 de ellos, pero por supuesto tú los puedes leer ahí en la Biblia. Hay uno que se llama Nicanor, hay otro que se llama Pármenas, me acordé más, hay otro que se llama Esteban, hay otro que se llama Felipe. Y si tú miras los nombres de esos diáconos, te das cuenta que todos son nombres griegos. De tal manera que la solución de los apóstoles al problema de la repartición de los bienes fue esta. Si ponemos a los de lengua hebrea, a los venidos del judaísmo, si ponemos a los de lengua hebrea a que repartan los bienes, entonces se da un desbalance, porque ellos que tienen el poder de la predicación van a tener también el poder de la repartición de los bienes. Entonces los apóstoles, que por supuesto eran todos de origen judío, dijeron no, que los diáconos sean de lengua griega. Fíjate cómo buscaron una plena participación de toda la comunidad cristiana, que toda la comunidad cristiana se haga presente. Diácono, hombre de unidad. Pero sigamos, que esto es muy interesante. De 2 de los diáconos se nos cuenta con cierta extensión en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estoy hablando, por supuesto, de Esteban, cuyo martirio se narra en el capítulo 7, y estoy hablando de Felipe, cuyas andanzas se cuentan en varios capítulos de Hechos de los Apóstoles. Hay una cosa muy curiosa con este par de diáconos. Resulta que Esteban es el que es nombrado primero como diácono. Y ustedes saben que en la Biblia esas listas, esas enumeraciones, tienen siempre una razón de ser. Por algo, cuando se hace una lista de los apóstoles, de los 12, siempre se menciona en primer lugar a Pedro. Eso no es coincidencia. Para los antiguos, el orden de enumeración era también el orden del don. Ellos reconocían en Pedro un don especial. Cuando se hace la lista de los diáconos, el primero que se menciona es Esteban. En griego, Stefanos. Bueno, este Esteban es el primer mártir de la iglesia. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Estamos aprendiendo que el primer testigo hasta la sangre y la muerte, el primer testigo de Jesucristo hasta la muerte, es un diácono. Ese dato, por supuesto, que está ahí en la Biblia. O sea, yo no estoy diciendo nada particularmente nuevo, pero muchos diáconos cuando comento estas cosas se asombran, como que no han hecho el clic. Como dicen en algunos lugares de las Antillas y del Caribe, no le había caído el 20. No se habían dado cuenta de ese pequeño detalle. El pequeño detalle es que el primer mártir de la Iglesia Católica es un diácono. Es decir, su servicio no se limitó a repartir unos alimentos. Su servicio no se limitó a repartir unas predicaciones. Su servicio, lo que él vertió por Jesucristo, fue su sangre, fue su vida. Segundo dato bíblico, el diácono tiene en primer lugar el servicio de la sangre. Ustedes saben que en la Biblia la sangre representa la vida.
Es decir, el diácono es diácono, no solamente cuando se reviste para acompañar y concelebrar en la Eucaristía. No, 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 no. El diácono es diácono con su sangre. El diácono es diácono con su vida, con todo lo que realiza. Pero hay más. Resulta que Esteban prestó su servicio con la muerte. Si tú profundizas un poco, me parece que es capítulo 7, sí es 7, de los Hechos de los Apóstoles, te das cuenta, o será el 8. Ahí ustedes verificarán, ¿dónde está el martirio de Esteban? Por favor, alguien que lo ponga en el chat. ¿Qué tal estoy diciendo yo aquí barbaridades? A ver si el martirio de Esteban está en el 7 o en el 8. Creo que es el 8. A ver, pónganse de acuerdo, por favor. Unos dicen que 7, otros dicen que 8. Asegúrense de que su Biblia sea católica, por favor. Aquí están escribiendo el 7, dicen. Bueno, yo le comento. Entonces póngale cuidado a esto. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué mataron a Esteban? ¿Se lo ha preguntado? Porque uno sabe que lo mataron y de una manera horrible. Lo mataron de una manera horrorosa, lo apedrearon. Pero resulta una cosa, que si usted mira bien, el martirio de Esteban sucede de esta manera. Esteban se pone a predicar y hace una larga homilía. Y en su larga homilía, Esteban lo que cuenta es la historia del pueblo de Dios. Y si usted examina, ellos lo oyeron sin mucho gusto y con muy poca paciencia, lo oyeron hasta un cierto punto. Encuéntrame el versículo hasta el cual él pudo predicar, y ahí lo interrumpieron, donde dice, se taparon los oídos y dando un grito estentório cayeron sobre él y ya no pudo predicar más. Ya lo que va a salir en la Biblia son las últimas palabras de Esteban, cuando ya lo están matando. Encuéntrame por favor el versículo donde él está predicando, él está contando la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios, lo que nosotros usualmente llamamos la historia de la salvación. Y él avanza en su relato y llega hasta un cierto punto, y cuando llega a ese punto y cuando él dice una cierta frase, ya no se aguantan más. Y cuando ya no se aguantan más, entonces caen sobre él, caen sobre él. ¿Y cuál fue la frase que él pronunció y que fue como su sentencia de muerte? Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Esa fue la frase. Entonces mira lo que estamos diciendo desde el punto de vista bíblico. Esto se llama espiritualidad diaconal. Estamos diciendo, esto está en 7:57, estamos diciendo lo siguiente, miren, Esteban, a ver, vamos por orden. El diácono es ministro de unidad dentro de la iglesia. Es como un eslabón que conecta, que une. Segundo, el diácono es diácono con toda su sangre y con todos los días de su vida. Tercero, el diácono es sensible al don del Espíritu. ¿Por qué lo mataron? Porque Esteban dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo. Esteban es el diácono sensible a la gracia del Espíritu. Esteban es el que abre camino al Espíritu Santo. Es algo admirable realmente. Entonces nosotros, hablo de esa manera porque ya les dije, yo considero mi diaconado perfectamente vivo y palpitante. Nosotros, los que hemos recibido, o aquellos de ustedes que están recibiendo, o a punto de recibir, o en camino de recibir este don del diaconado, debemos ser hombres de espíritu, sensibles al Espíritu Santo. La pregunta diaconal es, ¿qué quiere Dios aquí? Para yo ponerme al servicio de eso. Esa es la pregunta del diácono. ¿Qué quiere Dios aquí? ¿Qué quiere Dios si, por ejemplo, el diácono está ayudando en pastoral catequética? ¿Qué quiere Dios aquí?
Hermano diácono, tú no eres un repetidor. Hermano diácono, tú no eres simplemente ¿qué llamaríamos? Un criado que repite unas órdenes o las transmite. Necesita la iglesia de tu discernimiento. ¿Qué quiere Dios aquí? Es la pregunta diaconal. El otro diácono que se menciona es Felipe. La vida de Felipe daría para toda una predicación. He tenido ocasión de hablar varias veces sobre el diácono Felipe. Felipe es otro carismático. Felipe es otro hombre repleto, colmado del Espíritu Santo. Felipe es uno de los pocos casos en la Biblia de un don rarísimo del Espíritu Santo, que a veces se le llama don de movilidad. En México lindo y querido, se realizó un milagro parecido. Hay un santo franciscano que evangelizó gran parte de México, desde lo que es la altura de Ciudad de México, subiendo hasta llegar más o menos a la mitad del actual estado de California. ¿Cuál es el nombre de ese gran santo? Se llama Junípero Serra. Junípero Serra recorrió esa distancia. Tú sabes dónde queda Ciudad de México. Tú sabes dónde queda el centro de California. Te estoy hablando más al norte de San Francisco. Esos recorridos los hizo Junípero Serra. ¿Quieres que te diga algo más para tu asombro? Los hizo a pie. ¿Quieres que te diga algo más para tu asombro? Él sufría de un problema en un tobillo que hacía que caminara cojo. No exactamente cojo. Diríamos en muchos países rengo, con una cierta incomodidad. Y nadie ha podido explicar cómo él recorría unas distancias absurdas en un tiempo imposible. Un hombre que tenía un problema en una pierna. Ese es un don del Espíritu. Es uno de los milagros de Junípero Serra. Por favor, conozcamos nuestros santos. Yo escuché unas historias preciosas sobre Junípero en alguna misión que realicé en San Diego, California, que todos sabemos que tiene ese nombre por los franciscanos, por Diego de Alcántara. Entonces, el diácono Felipe tuvo ese don, el don de la movilidad. Felipe se movía a una velocidad inexplicable. Es un milagro que han hecho, que Dios le ha concedido hacer unos cuantos santos. Entre ellos recuerdo pues a Junípero. Bueno, ¿y por qué te estoy mencionando estos milagros? Porque vamos a terminar esta parte bíblica con esta afirmación. Tal vez el don carismático, milagroso de la movilidad, no lo tienes tú, o tal vez sí. Tal vez sí. Dios que lo hizo lo puede repetir. No le vamos a poner límites a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Aunque no tengamos el don de la movilidad, sí hay algo que se necesita en el diácono permanente. El don de la agilidad. Entonces el diácono es el hombre de la unidad. El diácono es el hombre que vive su vocación con toda su sangre y toda su vida. El diácono es el hombre que es sensible al Espíritu como Esteban. Y el diácono, cuarto y último punto de la parte bíblica, el diácono es el hombre de la agilidad. ¿Qué significa esa agilidad? En el caso de Felipe o en el caso de Junípero, la agilidad era física, inexplicable. Es que yo miro ese mapa de México y digo, como se dice en México, ¿cómo le hizo? Es que es impresionante. Pero ahora yo te digo una cosa. La agilidad que nosotros necesitamos hoy en la iglesia es agilidad como capacidad de adaptación
y como capacidad de flexibilidad y como capacidad de desprendimiento. Por favor, escribir esto. Adaptación, flexibilidad y desprendimiento. No se puede ser ágil sin esas palabras. Mira que muchas veces la evangelización en la iglesia se estanca. ¿Y por qué se estanca? Porque algunas veces los eclesiásticos nos aferramos a nuestros puestos, nos aferramos que a tal parroquia, que a tal trabajo, que a tal oficio o a tal beneficio. Nos aferramos. El diácono permanente tiene que recordarle a la iglesia la agilidad del espíritu. La agilidad del espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la capacidad de estar libre de los oficios que recibo, de los llamados que recibo. No quiero ser prisionero de privilegios. No quiero ser prisionero de oficios. No quiero ser prisionero de ganancias. No quiero ser prisionero de aplausos. El diácono es hombre de agilidad en el espíritu. Bueno, mis hermanos, entonces 4 características nos ha dejado este pequeño recorrido bíblico. Las repito por última vez. El diácono es este hombre que, bueno, ante todo, pues un hombre de Dios, eso se entiende, ¿no? Lo primero que tenemos que decir. Es un hombre de unidad. Es un hombre que vive su vocación todos los días. Es un hombre sensible al Espíritu Santo. Y es un hombre ágil. Y agilidad significa flexibilidad, capacidad de adaptación. Y significa también, por supuesto, desprendimiento. Eso va a renovar mucho a la iglesia. Bueno, pasemos a nuestra segunda parte. Nuestra segunda parte tiene que ver con la iglesia. Pero no vamos a hacer aquí un pequeño tratado teológico, ni el tiempo ni las circunstancias están para ello. Vamos a mencionar aquí 3 situaciones típicas del diácono permanente. O sea que esta parte va a ser muy práctica. Entonces vamos a hablar del diácono permanente de cara a su familia. El diácono y su familia. Segundo, el diácono y la jerarquía, o el resto de la jerarquía, dirán los puristas. Y tercero, el diácono ante el pueblo de Dios. Como ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es una selección de temas. Queremos presentar algo específico en la parte de la iglesia. Ustedes en su preparación diaconal seguramente tienen cursos de eclesiología y tienen cursos de sacramentología. Entonces no vamos a hacer aquí un curso de esos en unos pocos minutos. Simplemente vamos a mencionar algunos aspectos de la vida diaconal en conexión con 3 cosas. ¿Cuáles son? Con la familia, con el resto de la jerarquía y con el pueblo de Dios, ante el pueblo de Dios. Bueno, hermanos, entonces vamos con ello. El diácono ante su familia. ¿Cuál es el gran desafío del diácono ante su familia? Mira, cuando colaboré por primera vez en el Departamento de Diaconado Permanente aquí en Colombia, yo tenía unos poquitos años de ordenado sacerdote. Y te puedo decir, eso fue hace unos 20 años. O sea que tengo por lo menos 20 años de cercanía y de amistad con muchos diáconos. Y me he dado cuenta que una terminología que se utiliza aquí en Colombia, no sé en otros lugares, es muy justa. Se ha hablado aquí, o se habla mucho aquí en Colombia con respecto a los diáconos permanentes, se habla de familia diaconal. Es decir,
el diácono no puede ni debe ponerse en una especie de disyuntiva, como quien dice, le quito tiempo a mi familia, le doy tiempo a la iglesia, o si no, le quito tiempo a la iglesia, le doy tiempo a mi familia. Así no funciona. Yo creo que aquí cabe mencionar aquella frase de Cristo, ¿no? No se puede servir a dos señores. La manera para que esto funcione es a partir de una espiritualidad familiar, que es en primer lugar una espiritualidad conyugal. Por eso en todas partes, por lo menos en todos los lugares que yo he conocido y en encuentros con diáconos, en todas partes, es indispensable no solo el consentimiento, sino el apoyo directo, amoroso y convencido de la cónyuge. Porque si la mujer del diácono permanente, si la esposa no es la primera que comprende, ama y apoya la vocación del diácono, automáticamente la vida de él se convierte en una disyuntiva. Entonces, ¿a quién sirvo? Entonces, ¿qué hago? Por eso la gran respuesta al tema familiar, que es nuestro primer subtema en lo de la iglesia, la gran respuesta es familia diaconal. Empezando por la vivencia de la pareja, que ha de ser diaconal. La vivencia de la pareja. Familia diaconal. Parejas diaconales. Es decir, el ideal está en que la pareja, donde hay un diácono permanente, la pareja mira las cosas de este modo y que Dios unja mis palabras, que yo pueda expresarme bien, le pido. Porque sé que estoy tocando el corazón, lo más precioso de ustedes. Mira lo que te quiero decir. Necesitamos parejas que miren como fruto de su amor el servicio desde un nuevo punto de inserción. El nuevo servicio a la iglesia es fruto de nuestro amor. Esa es la clave. Que el diaconado, ciertamente lo recibe el varón, pero el diaconado ha de ser visto como un fruto de amor de pareja, un fruto de amor de familia. De modo que cuando ese diácono toma la palabra en la asamblea y hace una predicación, cuando ese diácono dirige la pastoral de la salud, cuando ese diácono coordina el ministerio de catequesis de la parroquia, cuando ese diácono está revestido ante el altar, él, en su serenidad, en su sonrisa, en su convicción, él es la expresión de toda una familia. En su sonrisa está la sonrisa de su esposa. En el brillo de sus ojos está el brillo de los ojos con que ella lo ha mirado, lo ha amado y le dice, cuentas conmigo. Cuentas conmigo. Eso es indispensable. Esa es la espiritualidad diaconal en clave de familia. Pero esto trae un segundo punto para que cerremos esa parte familiar. Esto trae un segundo punto. Ustedes recuerdan Efesios capítulo 5. Efesios 5 es donde se nos habla de que el hombre es cabeza de la mujer y todas las feministas salen dispuestas a destruir catedrales. El hombre es cabeza de la mujer. ¿Saben lo que me pasó? Me pasó una cosa tan graciosa. Es que esta semana tenía un matrimonio. Y por supuesto, pues uno mira el ritual del matrimonio, ¿no? Lo que nos corresponde. Y resulta que en esa edición del ritual quitaron el texto de el hombre es cabeza de la mujer. ¿Lo quitaron? Mire ese abuso. Y en cambio lo que proponen es otro texto de Efesios 5, del mismo Efesios 5, donde dice que todos tienen que someterse a Cristo y que se sometan unos a otros. O sea, le metieron igualitarismo a la Biblia. ¡Ay, qué tristeza! Yo en cambio sí soy feliz. Yo sí soy feliz de decir con todas las letras, el hombre es cabeza de la mujer. Y cuando entonces los hombres en ese momento
como decimos en mi país, sacan pecho y le dicen a la esposa, ¿se da cuenta? En ese momento, cuando ya ellos están sonriendo, yo de modo malévolo les digo, ¿pero usted sabe qué significa ser cabeza? San Pablo lo dice en Efesios 5. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, ser cabeza no es un pretexto para ningún tipo de machismo. Ser cabeza significa ser el primero, pero ¿el primero en qué sentido? El primero al modo de Cristo. El primero en el servir, el primero en el amar, el primero en el enseñar, el primero en liderar la oración. Pero eso no lo saben muchos laicos católicos, no lo saben. Y como ellos no lo saben, pues alguien tiene que recordárselo. ¿Y quién les puede recordar eso? Pues resulta que nosotros los sacerdotes, no. Resulta que los sacerdotes no estamos para eso. Pues me refiero, por supuesto, a la disciplina propia de Occidente. Nosotros no estamos para eso. ¿Quiénes en medio del pueblo de Dios les pueden recordar a los demás hombres casados lo que significa ser cabeza? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Si están ustedes ahí con su esposa, por favor, esposa, mírelo a los ojos y dígale, a usted le toca. A usted es a quien le toca. A usted es a quien le toca mostrar eso. El mundo es huérfano, el mundo está huérfano, mis hermanos. El mundo está huérfano y está sobre todo huérfano de papá. Eso no lo podemos negar. El diácono permanente es una imagen viva de lo que significa ser un hombre que lidera la casa. Entonces, ¿cuáles son las dos enseñanzas con respecto a la familia? Las dos enseñanzas fundamentales con respecto a la familia son estas. Primera, que necesitamos una espiritualidad de familia diaconal, de tal modo que aunque el diácono sea el que se ve allá en el ambón, o allá en el altar, o allá en la predicación, en el rostro de ese diácono se ve toda una familia. Y segundo, el diácono tiene que ser cabeza, pero cabeza al modo de Cristo, para enseñarles a los demás hombres qué significa ser cabeza. Muy bien, pasemos al segundo subtema. Ya esto va llegando a su final, mis hermanos. Los veo muy atentos, pues los pocos rostros que puedo ver, los veo muy atentos, los veo sonrientes, de buen color. Eso me alegra. Entonces, segundo punto, frente a la jerarquía. Este es el tema del que nadie quiere hablar, porque es muy complicado en muchas partes, muy complicado. Y a mí me da mucho pesar, pero lo voy a decir. Muchas veces la raíz de la complicación se llama dinero y se llama estipendios. Yo conocí un sacerdote, no digo ni en qué país, ni mucho menos el nombre, que él decía, aquí ha crecido mucho el programa de diaconado permanente, no sé por qué resultamos hablando del tema. Y decía él, aquí ha crecido mucho el diaconado permanente, pero yo estoy muy bien así solito, yo estoy muy bien así. Como sabemos, es propio del ministerio del diaconado permanente, puede hacer bautismos, puede presenciar matrimonios, puede predicar la homilía y es el ministro ordinario en la repartición de la Sagrada Comunión. Eso es, digamos, litúrgicamente, eso es lo propio del diácono. Pero este padrecito decía, yo sí no, yo estoy muy bien así, a mí déjenme tranquilo. Pero en buena parte esa tranquilidad, ¿de dónde venía? O mejor dicho, esa tranquilidad que él quería, ¿en qué consistía? Era un tema de dinero. Porque él sabía que si hay un diácono, pues toca ponerle al diácono a hacer algo. Pero si el diácono es el que hace el bautismo, y si el diácono es el que presencia el matrimonio, y si el diácono es el que hace las exequias, creo que antes no había mencionado las exequias,
que también las puede hacer el diácono. Si el diácono es el que hace las exequias, pues entonces, ¿cómo queda ahí el tema de los estipendios? A mí me parece muy triste que las cuestiones de dinero lleguen a tener tanta influencia y hagan tanto ruido. Yo personalmente, pues por mi propia experiencia, por el testimonio que he visto de mis hermanos sacerdotes dominicos, yo le tengo gran aprecio a la vocación del diaconado, por supuesto que sí. Pero tenemos que ser realistas, eso no pasa igual en todas partes. Yo les quiero decir esto, la verdadera solución siempre estará en que de parte y parte nos ayudemos. Siempre tendrá que ser de parte y parte. Pero le voy a decir una cosa que es antipática, que no es agradable para mí decirla y tal vez no es agradable para usted escucharla. Pero le voy a decir algo. En este tema, el primero que puede ayudar a la unidad de la iglesia es el diácono. La gran mayoría de los sacerdotes diocesanos tienen como único ingreso las cosas de la iglesia, los servicios que prestan en la iglesia. Típicamente el diácono permanente tiene su trabajo propio, en distintas actividades. Algunos son docentes, algunos trabajan en obras, en construcción. Hay muy diversas presencias de los diáconos permanentes. Entonces, la sugerencia que voy a hacer, no sé, yo sé que no suena muy amable, pero yo le voy a sugerir esto. No ponga usted, amigo diácono, no ponga usted la parte económica como un criterio para su vocación diaconal. Usted tiene otras maneras de ir solucionando esa parte económica. Yo sé que la inmensa mayoría de los diáconos me entienden estas palabras, aunque no son amables, porque la gran mayoría de los diáconos realizan sus servicios a la iglesia realmente por amor a Cristo y por amor al pueblo de Dios. Yo soy consciente de eso. O sea que en el fondo lo que le estoy proponiendo y lo que le estoy pidiendo es mejor que siga así. Claro, en ciertas circunstancias y a medida que esta vocación vaya madurando más en la iglesia, tendrá que hacerse justicia también en ese sentido, porque la frase de San Pablo es cierta. El que trabaja para el altar debe vivir del altar. Y es justo que haya una retribución y un reconocimiento. Pero yo quiero pedirle, no le pongamos trabas al crecimiento de la vocación diaconal desde el ángulo del dinero. Le voy a sugerir eso. Le voy a sugerir que con gran humildad y generosidad usted asuma que esa es una manera de ayudar en la iglesia. Ahora bien, hay parroquias, de estas he conocido más en Estados Unidos, hay parroquias en donde la parroquia como tal tiene cargos en nómina, o sea, cargos con su contrato laboral. Por ejemplo, lo que hemos dicho, encargado de catequesis, cosas así parecidas. Por supuesto, si se trata de un oficio que es propio de nómina, está muy bien que si usted lo asume como diácono, pues obviamente le corresponde el dinero que está para ese cargo. Pero para que nos entendamos y dejemos ya este tema, no hagamos del dinero una traba dentro de la iglesia. Por favor, no. Si es un cargo remunerado oficialmente y usted lo asume, es normal que usted reciba lo que corresponde. Para otro tipo de actividades, yo le invito a que usted viva con generosidad y trabaje por la unidad mientras esta vocación, le repito, sigue madurando en la iglesia. Porque yo sé que esto también va a cambiar. Y el último punto que hemos mencionado es ante el pueblo de Dios. Y lo que yo le quiero pedir ante el pueblo de Dios es dos cosas muy breves. Le quiero pedir que sea sensible. ¿Usted sabe por qué se recuerda a San Lorenzo? Usted recuerda que él era el gran ministro de los necesitados.
en la diócesis de Roma. Es decir, el diácono está para humanizar muchas cosas en la iglesia. Y por eso lo primero que le pido es eso, sea sensible. Yo he tenido la alegría de conocer diáconos con esa espiritualidad. Es decir, sea usted un embajador de los pobres ante la iglesia. Sea usted un embajador de los necesitados. Muchas veces usted, por su contacto permanente con muchas realidades laicales, seculares, muchas veces usted es la persona que puede observar más esos dolores. Los dolores de los pobres, los dolores de los desempleados, de los enfermos, los dolores de los emigrantes, de los ilegales. Hay mucho que se puede hacer. El diácono puede ayudar muchísimo en ese sentido. Y lo segundo es muy importante, y este tema no lo vamos a desarrollar hoy. Si me vuelven a invitar, lo podremos desarrollar. Miren, el diácono tiene que ser un gran observador de la realidad social. Temas como ideología de género, nuevo orden mundial, presiones abortistas, redefinición de la familia, lo que ahora salió este año, el gran reseteo, ese tipo de temas que afectan, que impactan la sociedad globalmente, esos temas, el diácono debe tenerlos muy claros, no solo para enriquecer su predicación y su ministerio, sino que debe tenerlos muy claros también por aquello que antes decíamos en la parte bíblica. El diácono es diácono con toda su sangre, con toda su vida. Y eso significa que también tú te vas volviendo una autoridad dentro de la comunidad cristiana. Es muy importante entonces, muy importante, que tú tengas una adecuada visión de cómo está el mundo. Eso hay que tenerlo muy claro, muy, muy claro. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades ante el pueblo de Dios? Primero, por favor, mucha sensibilidad con los más pobres. Sean ustedes una voz que lleve a las comunidades, que llegue a las parroquias, que llegue al sacerdote. Claro, el sacerdote debería vivirlo por sí mismo, pero entre todos nos ayudamos. Y luego, el diácono ha de ser una persona muy, muy conocedora de la realidad. El mandato de Cristo de leer los signos de los tiempos vale para todos, pero yo creo que tiene una resonancia especial en quienes hemos recibido el sacramento del orden. Y por supuesto, eso cobija a todos los amigos diáconos. Gracias por su tiempo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, será un poco el tema del padre Fray Nelson Medina. Espero que les haya gustado, interesado. Creo que tenemos todavía un tiempito para, si quieren, pues dar algunas opiniones, o sea, ojalá seamos corticos para que así pues puedan varios hermanos aportar, realizar, ¿no? Entonces yo le dejo ahí a Héctor que sea la persona que nos va a ir guiando en como les digo, procuremos ser corticos y así permitimos que otros hermanos también puedan aportar, ¿no? Gracias, Héctor. Ok, los que quieran levantan la mano virtual o tienen que encender la cámara para levantar la mano y verlos. Listo, Rodolfo. Y luego José Yepes. Ya, un saludo en primer lugar para todos mis hermanos diáconos, de manera especial la comisión. He observado el esfuerzo que siguen haciendo, no obstante las limitantes de la situación que vivimos, pero siguen muy
muy comprometidos en la formación nuestra. Y la muestra precisamente es esta, pues yo me he perdido de unas por cuestión técnica de acá de los aparatos, a veces no, sí, pero muy importante. Y realmente esto, como dice, se dice popularmente, a mí me movió el piso hoy esta reflexión de Fray Nelson. Recuerdo, y nosotros pues lo tuvimos a él nos dio alguna parte de formación a nosotros hace 20 años, 21 años, ¿no? Entonces, gran compromiso recordar la esencia de nuestro ministerio. Para mí es llenarnos de alegría por una parte, ¿no? La misericordia de Jesús, nuestro Maestro que nos ha llamado, la obra del Espíritu Santo que ha actuado en nosotros, nuestra generosidad, nuestra unidad, nuestra oración, nuestro compromiso cada vez más. Pues esto es muy lindo realmente lo que hemos escuchado hoy y hemos venido que lo necesitamos. Por eso, repito, muchas gracias y seguimos orando. Sepan que todos los días en oración como en la mañana y tarde por la comisión. ¿Pensaba que también quiere participar aquí, estar conmigo? Buenas noches a todos nuestros hermanos diáconos. Me gustó mucho cuando Fray Nelson dijo que el diácono debía salir a hacer su oficio con una sonrisa donde se viera la imagen de su esposa y de sus hijos, de su familia en general. De eso tiene mucha responsabilidad la esposa. Nosotros tenemos mucha responsabilidad y sobre todo desde el momento que firmamos una carta aceptando que él fuera diácono. Entonces, tenemos, yo creo que si ellos tienen el 100%, nosotros casi que tenemos el 150% porque influye muchísimo, muchísimo. Es como una entrega y me gustó mucho también la frase que dijo que el diaconado como que florecía basado en el amor que había en la pareja. Entonces esas son cosas para tenerlas muy en cuenta para todos. Muy bien, José Yepes y luego Roberto Gutiérrez. Gracias, Rodolfo. Bueno, yo siempre he escuchado a Fray Nelson cosas interesantes, maravillosas. Hoy recordó muchas cosas y avivó en el corazón, en mi familia, lo que él dijo. Todo me llamó la atención, pero quiero tener en cuenta dos cosas importantes. Uno, que nosotros somos o estamos llamados a ser sensibles a la realidad del ser humano como tal, de los necesitados, de todas aquellas personas que necesitan, y en nuestra predicación, no quedarnos solo en unas cuestiones muy pasajeras, sino aterrizar la realidad que se está viviendo en Colombia y en el mundo entero. No hay que vivir, perdónenme la expresión que voy a decir, por las nubes, sino aterrizar. Yo me acuerdo, y Edison no me deja mentir, las predicaciones que usted nos compartía de se me olvidó el nombre, ahorita Edison me recuerda el nombre que escuchábamos, esas predicaciones tan maravillosas, y nosotros tenemos que ver la realidad social, lo que decía Fray Nelson, que hoy no voy a explicar eso, pero nosotros lo sabemos, nuestra misión es esa, y estar unidos siempre a la iglesia y ayudar a los más necesitados en nuestra misión como diáconos. Muchas gracias. Robertico, gracias, José. A todos, buenas noches, a los estudiantes y los diáconos, muy buenas noches. Me alegra estar reunidos con ustedes. A Fray Nelson, muchas gracias por esa disertación que hizo sobre los diáconos. Usted me hizo acordar de una descripción de los diáconos. En este momento no tengo el nombre del autor de esa descripción, pero él decía que los diáconos estaban siempre prestos y arrastraban el polvo
en los países de Palestina hacían eso, ¿no? Arrastraban el polvo de una ciudad a otra y estaban prestos a, a ayudar a los demás. Es un concepto muy importante que debemos tener en cuenta nosotros, es que debemos ser prestos, debemos estar prestos, no dependiendo de ningún estipendio o ayuda económica. Yo creo que eso es una vocación, una vocación que debe salir del corazón y estoy muy de acuerdo con el tema de la familia. Yo creo que ha luchado más mi esposa que yo para este tema del diaconado. Yo creo que ella es la que ha aterrizado y me ha impulsado en muchas ocasiones en las cuales hay dificultades en el tema del diaconado y ustedes saben por qué. Acá en nuestra diócesis ha sido un poquito demorado todo ese tema. Y no importa las circunstancias, pero ha sido así. Y mi esposa es la que ha estado ahí detrás de mí ayudándome. Y es muy cierto lo que dice Fray Nelson, y es que representamos a la familia, no somos nosotros solos. Es la familia la que está en el diaconado, va al altar, baja del altar, ayuda, catequiza, es la familia. Y es muy importante que la esposa esté, nuestras esposas estén de acuerdo con nosotros y nos colaboren permanentemente. Es decir, tenemos que hacerlas partícipes de todo este proceso, que se motiven a participar en nuestro proceso para que finalmente, cuando estemos, si Dios lo quiere, en el diaconado permanente, seamos, yo hablo en calidad de estudiante, seamos una familia sirviendo, no una persona sirviendo. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Efraín. Muchas gracias. Con las buenas noches para todos. Qué alegría y qué interesante la reunión con Fray Nelson, como siempre, es muy interesante y hoy el enfoque que nos dio respecto a los diáconos del Antiguo Testamento, digo del Antiguo, la primera parte que nos dijo, y luego el enfoque en sus tres partes, familia, jerarquía, pueblo de Dios, hace que yo una la movilidad, ¿dónde la movilidad? En cuanto a Felipe y luego mencionaba Junípero, ese don de movilidad como que no lo conocemos ni lo utilizamos mucho. Para mí es algo nuevo, el don de movilidad. Y algo nuevo e interesante, porque hasta dónde somos conscientes de esa movilidad de la cual nosotros hacemos parte. ¿Mm? Ahora, cuando mencionan las tres partes aquí, perdón la redundancia, me enfoco en el pueblo de Dios, cuando habla de la sensibilidad y cuando habla de conocer la realidad. Y esas palabras me traen a las de San Pablo: soy del mundo aunque no pertenezco a él. Y justamente nos movemos en el mundo. Y no pertenecer es simplemente pertenecer a esa realidad del pueblo de Dios, pero tener otro enfoque también. Y qué interesante lo de el don de la movilidad de Felipe y de Junípero y cómo podemos ser ágiles al movernos dentro del mundo y aunque no pertenezcamos a él, que eso también es como con asterisco, ¿no? Pero me parece muy interesante esa dualidad, ese don y ese conocer la realidad. Creo que ese enfoque, el hecho de estar en el mundo, saber que hay otras personas que sufren, que ni los mismos sacerdotes muchas veces tienen alcance a llegar a esta familia que está en pos de separación, que están por separarse, o a la otra que también que los vecinos le están haciendo mal ambiente y que de pronto estas cosas no se las cuentan al sacerdote o a otros, sino que lo ven a uno como sufriendo esa misma realidad y le cuentan a uno ciertas cosas. Entonces, es cuando yo pienso que nosotros no es que no podamos confesar, lo que podemos no poder reconciliar, no poder absolver, pero confesiones nos mencionan a diario, eso seguido que le están
a uno confesando ciertas cosas que dice, ay Dios mío, dice uno, ¿no? Pero justamente estamos dentro de este mundo, dentro de esta realidad y nos movemos, esa movilidad. Entonces me parece que esa dualidad me llegó y me encantó y somos parte de este mundo y nos podemos mover por aquí y por allá y hacemos parte de una realidad que podemos ayudar a, más que cambiar, es como a transformar, pero siempre en nombre de Dios, ¿no? Siempre en nombre de Dios. Nunca hacerlo por nosotros mismos, sino porque el Señor sea el que esté presente ahí en cualquier concepto o cualquier consejo o cualquier cosita que nosotros podamos dar dentro del mundo y movernos dentro de este mundo. Más que todo, esa es como la dualidad que me llamó la atención de las palabras de Fray Nelson y muchas gracias. Y creo que invitarlo a él ha sido un acierto grande para esas palabras que nos regaló hoy. Muchas gracias a todos. ¿Alguien más? No olvide tener la cámara encendida, levantar la mano física o la virtual. Si la tiene apagada, Rodolfito. Buenas noches para todos. Mil gracias, Héctor. Pues bueno, hace como unos 3 meses, como yo sigo los dominicos, tuve la oportunidad de escuchar esta reflexión y me pareció supremamente interesante desde aquel momento porque está muy de actualidad, ¿no? Y el tema de la familia, pues como lo toca él, y resaltó lo que estaba diciendo nuestra muy querida esposa de mi tocayo Rodolfo, ¿no? Donde ellas, cómo se vuelven en esa parte activa, contundente en el acompañamiento nuestro. Yo realmente siempre resalto, perdón. Betsabé. Bernabé Betsabé. Bexabé. Y gracias, Efraín. Y resalto pues siempre yo a todas las esposas de los diáconos porque sé cómo son ellas de juiciosas, cuidándolo a uno, estando atentas en la misión y en los momentos también débiles, pues ellas son esa fuerza y ese apoyo que lo impulsan a uno en esta misión. Entonces yo resalto y gracias Bexabé por sus palabras, porque es como el sentir de todas las esposas de los diáconos. Y yo también pues aprovecho para darle las gracias a todas ellas y ruego a Dios por ustedes también, para que el Señor siempre les dé esa sabiduría para que en nuestros momentos también donde patinemos podamos encontrar la fuerza y el apoyo. Y resalto también pues esa sensibilidad del Espíritu, que es lo que realmente nos mueve. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Él lo aclara de una manera muy, muy acertada. Fray Nelson pareciera que a pesar de que es sacerdote, pues él, claro, fue diácono, pero no permanente, pero sabe y conoce muy bien el tema del diaconado. Y realmente me sorprendió, pues yo lo sigo a él como sigo a otros sacerdotes y cuando encuentro algo interesante, pues también trato de escucharlos porque pues es una manera también de tener una formación no mensual como la que tenemos acá, sino diaria, ojalá, para precisamente en esta misión tan bonita a la que el Señor nos ha llamado a hacer cada día las cosas mejor. Muchas gracias, hermanitos, y muchas gracias, Isabel, nuevamente por ser la vocera de las esposas. ¿Alguien más quiere participar? Recuerde levantar la mano física con el video prendido o la mano virtual. Ok, Edison tiene la palabra. Toca que enciendas el micrófono, Edison, no te estamos escuchando. Ya le había dado, pero no encendió. Dios les pague por haber estado y pues espero que cada día nos ayude todo esto, ¿cierto? Recordemos lo que él decía bíblicamente, de esas cosas que nos pueden esto es como para profundizar después cada uno y incluso profundizar también como comunidad diaconal, ¿no? Eso de bíblicamente el diácono es un diácono de unidad. Yo creo que nos golpea porque hemos estado como peleando a veces con los presbíteros, ¿no? Y esto nos ayuda a mirar desde otro ángulo. Entonces ser un diácono de unidad
ser un diácono que es sensible al espíritu y que nos preguntamos por qué estamos acá en el sitio donde estemos, en la pastoral que estemos. ¿Para qué nos pone el Señor ahí? ¿Qué es lo que quiere? Y también nos está invitando a que estemos siendo ágiles, o el don de la movilidad, sea desprendiéndonos. Hay veces nos pegamos a las parroquias también, a que no nos muevan porque nos queda muy cerca a donde vivimos, y deberíamos dejar que, así como a Felipe lo llevó, que el Señor nos lleve, porque quién sabe por qué es que Él quiere que vamos allá. Seamos flexibles también en las cosas que pensamos, decimos, en los chis que tenemos y nos han formado, de pronto cambiar. Y también lo de la familia, lo de no ser pues prisioneros de todo eso. Y quería pues, además de eso, esperemos que podamos seguir. Yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado todo esto, incluso los padres dominicos son adalides ahora, porque se ha pensado antes era toda la presencialidad, después con la pandemia todo virtual, y ahora se quiere volver que todo sea presencial. Y una de las cosas que los padres dominicos han sido, dice, es que yo creo que la virtualidad nos enseñó, y lo que debemos hacer es aprovechar en muchas cosas la virtualidad y en otras la presencialidad. Es decir, que creo que nos puede ayudar las dos cosas. Porque, por ejemplo, este encuentro, si quisiéramos tenerlo, nos tocaría movernos, y de pronto algunos hermanos no pueden. Hay veces uno en la casa puede y está tranquilito. Terminamos ahora y ya quedamos en la casa. Esa es una gran ventaja, ¿no? Entonces, todo eso hay veces no pasarnos a extremos, ¿no? Entonces, nos ayuda la virtualidad, y habrá momentos de presencialidad que se pueden hacer, y así pasa con los grupos. Uno con los grupos puede hacer virtualidad y encuentros de presencialidad, ¿no? Todo eso ayuda. Y teniendo eso, quisiera, pues para los diáconos sobre todo, quería recordarles lo del retiro y confirmarles lo del retiro, que son los días 13, 14 y 15 de noviembre, que es sábado, domingo y lunes festivo. 13 sábado, 14 domingo y 15 lunes. Empezaríamos 7 de la mañana, llegaríamos ahí el sábado y terminaríamos el lunes después de almuerzo. Recordemos, en el seminario San Lorenzo de Cota, en nuestro seminario. El costo es 220,000 pesos. Esto incluso es un costo relativamente económico, porque, por ejemplo, nosotros averiguamos, Cristo Rey, las hermanas de Usaquén cobran 150,000 por día, 150,000 pesos. Nosotros tenemos ahí eso, y también tengamos presente, yo creo que la mayoría estamos vacunados, pero allá vamos a estar en cuartos solos, va a haber el momento de los almuerzos y todo. En el seminario está dispuesto todo para que estemos como con cierta prudencia, no todos ahí juntos, es decir, con todo lo que cada uno, con el tapabocas, todo eso va a haber. Esa es la protección que cada uno de nosotros tendrá, y nosotros mismos lo haremos, ¿no? Para cuidarnos. Pero recordemos que es muy importante encontrarnos todos, y el retiro es sacar un tiempo para encontrarnos con el Señor, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente, incluso de empezar a reportarse con Carlos Clavijo. Si alguno ya puede cancelarlo, pues es con él. Son 220, ¿no? Entonces yo les agradezco. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al retiro. El retiro, la persona que nos va a dirigir el retiro es el padre Salomón Bravo, que nos ha acompañado, y entonces él va a trabajar sobre los evangelios nuevamente, ¿no?
Entonces, es el padre Salomón Bravo. Una pregunta, ¿es Eh, solo para Edison. diáconos, estudiantes, no? No, es Edison, solo para esa- los diáconos porque los estudiantes se quedó que ellos van a tener después un retiro, incluso los que van a hacer ministerio algo, eso fue lo que se quedó, entonces solo de los diáconos permanentes nomás. Edison, yo tengo una pregunta. Sí, Aló, ¿me sí, escuchas? sí. Adelante, Roberto, dilo. Edison, ¿y las personas que se van a ordenar? O sea, las personas que ya están listas para el proceso. Es que creo que Las normalmente personas cuando que se vamos a van, ser ordenados los nos estudiantes hacen que un se van a retiro ordenar, especial. o sea, que están listos para el orden. ¿Qué pasa? Para el orden, ministerio del orden. Se tramita Por el eso, orden. es que normalmente Ah, el ok. que va a ser ordenado le hacen un retiro especial. Tendrías que hablar, Ok. yo creo, pero ahí serías tú solito, ¿cierto? No, ya hay varias personas. Ya Ah, está bueno, eso Gonzalo, tendrías mi que ver porque persona, normalmente Víctor. tanto al diácono, así ha sido con nosotros, y los presbíteros tienen un retiro especial cuando van a ser ordenados. Entonces habría que hablar con el padre Biuchi, que creo que es el que Ok, tiene esa parte. listo. ¿Algo más? Entendido. No, gracias. Bueno, Gracias. bueno. Entonces quedamos, recordemos por favor lo del retiro, no lo dejemos y incluso motivemos a otros hermanos para que no perdamos ese espacio que es importante y de encontrarnos ahí 13, 14 y 15 de noviembre. No creo que se deba decir porque eso está, pero no me gusta. Eso es una obligación. Sí, No es si yo Sí, lo eso es quiero, cierto. pero a mí no me gusta mencionarlo así, pero eso es hay que como recordarlo. cuando nos arrodillamos ante el obispo que juramos obligación. Eso está ahí. Eso no Sí. tiene que esto, aquello, incluso si alguno no pudiera, eso está establecido que me toca hablar directamente con el obispo para hablar sobre ese tema. Sí, señor. Eso es de derecho canónico y todo, entonces tengámoslo. Solo que no me gusta que como que sea obligación, no debe ser una gracia. Es un regalo que Dios me Un da regalo de Dios. para un el regalo. retiro, ¿no? Entonces tengámoslo presente. Démosle gracias a Dios por nuestro encuentro. Pongamos presente a todos nuestros hermanos estudiantes y diáconos que no hayan podido. Tengamos presente también y lo coloquemos ante el Señor a nuestro hermano Carlos Bernal y a los que puedan estar enfermos de otras cosas para que el Señor, si quiere, Él pueda sanarlos, como decía en el Evangelio. Y queremos colocarlo a través de las manos maternales de Mamá María, diciendo: Dios te salve Ave María, María, llena llena de eres de gracia. gracia, el Está Señor es Señor es contigo. contigo, Tú eres entre todas las bendita mujeres. tú eres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa 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 María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Feliz Muchas noche. gracias. Dios les pague. Servicio a la comisión y a todos una feliz noche. Feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao. Dios bendice. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Feliz noche.